Nos acercamos al Señor en esta celebración de la Eucaristía, en la que hacemos memoria hoy de los santos Timoteo y Tito, obispos que fueron discípulos del apóstol San Pablo y colaboradores suyos en el ministerio. Presidieron las iglesias de Éfeso, Timoteo, y de Creta, Tito. Su maestro les dirigió cartas con sabias advertencias para la formación de los pastores y de los fieles. Vivieron evidentemente en el siglo I de la era cristiana. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas ansío verte, para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor.
El domingo pasado, San Marcos nos presentaba el comienzo de la actividad pública de Jesús, el comienzo de su predicación. Y sus primeras palabras a la gente en aquel tiempo, y por lo tanto las primeras palabras que también a cada uno de nosotros y a todos los seres humanos que vienen a este mundo nos dirige, fueron: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado el momento decretado por Dios desde siempre para que comenzara a realizarse en medio del mundo el reino de Dios. Evidentemente, ese reino de Dios lo realiza Jesús, y por eso, cuando llega Él, es cuando se ha cumplido el tiempo. Él va a ser el centro del reino de Dios, Él es el que lo va a realizar. Recordemos cómo Pilato le va a preguntar: ¿tú eres rey? Jesús le dirá que sí, pero mi reino no es de este mundo. ¿Y cómo es ese reino de Dios? Notemos que la mayor parte de las predicaciones de Jesús que nos han conservado los evangelistas se refieren al anuncio de este reino de Dios y a ilustrar distintas facetas, distintas posibilidades y características de este reino de Dios. Y esto lo va a hacer a través de las parábolas. Acabamos de escuchar dos, las dos parecidas, tomadas de la vida diaria, cosas de las que la gente entendía, porque efectivamente estaban en contacto con la vida en el campo. Muchos de ellos sembraban sus huertos o sus campos y sabían de lo que hablaba Jesús. Y lo primero que les pone delante de los ojos es un milagro que es constante, que se está realizando continuamente en este mundo y del que ya estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de lo que es un auténtico milagro. Y Jesús lo resalta de esta manera: el reino de Dios se parece a un hombre que siembra la semilla en la tierra. Y a partir de ese momento, fuera de regar si hace falta, él ya no hace nada. Resulta que esa semilla, ella sola, por medio del lugar donde está, depositada en la tierra, va germinando y va dando primero el tallo, después el fruto, la espiga, etc. Todo ocurre sin intervención humana. No es el hombre quien fabrica los granos de cebada o de trigo, ni las flores, ni los frutos de los árboles. No. Es el milagro que Dios ha depositado en la naturaleza, el milagro que Dios sigue realizando a través de esa naturaleza creada por sus manos. Él ha dejado ahí unas leyes de comportamiento que se cumplen inexorablemente. Ahí está el milagro de la vida, algo que ha realizado y sigue realizando Dios delante de nuestros ojos. Y Jesús se refiere a ese milagro para que nos demos cuenta de que justamente ese mismo milagro es lo que ocurre cuando se implanta el reino de Dios, que se implanta precisamente también a través de una siembra. Hemos escuchado hace pocos días la siembra de la semilla que hace el sembrador y que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, cuando cae en tierra buena, da fruto. Si no cae en tierra buena, el fruto puede que no llegue a darse porque los espinos lo ahogan, etc. Pero cuando hay tierra buena, la semilla de la palabra de Jesús da fruto. Así se implanta y así comienza el reinado de Dios en el corazón de una persona por la fe. Un primer momento. Pero no se queda ahí la cosa. El crecimiento tiene que seguir adelante. Y por eso compara Jesús lo que ocurre cuando es depositada la semilla de la palabra de Dios en el corazón humano con lo que ocurre en la naturaleza, con las plantas, que crecen y dan fruto. Y eso es lo normal que tendría que ocurrir en nuestra vida
para que realmente se realice en nosotros el reino de Dios. Dar frutos de buenas obras, nos dirá Jesús, de transformación, de conversión. Justo a continuación de anunciar el reino de Dios que está cerca, Jesús llamará: convertíos y creed el Evangelio. La conversión sigue a la fe, o debería seguir, y es una conversión, se trata de una conversión real, de un rectificar el rumbo, cambiar las conductas que no son adecuadas a lo que Jesús nos enseña. Eso supone evidentemente una batalla, un esfuerzo grande, ayudados por la gracia de Dios, sin la cual no podemos hacer absolutamente nada. La otra semilla, la otra parábola que sigue a continuación, también habla de una semilla, pero en este caso quiere destacar no ya, diríamos, el milagro de que se produzca por acción de Dios la espiga y el fruto, etcétera, sino que lo que quiere destacar aquí es la desproporción que hay entre lo que se siembra y lo que después va a producirse. La semilla de la mostaza, muy pequeñita, diminuta. Todavía tengo en casa un cacharrito de plástico con algunas semillas de mostaza que compré en una de las visitas a Tierra Santa. Son unas cápsulas dentro de las cuales hay un montón de semillitas diminutas, como la punta de un alfiler. Y estas semillas pueden dar una hortaliza que supera a las demás en altura, donde después vienen a cobijarse los pájaros. Evidentemente está trazando un relato de lo que en la práctica ocurrió. Jesús, digamos que es la primera semilla que Dios siembra en el mundo, nos envía a su Hijo. Pero Él se hace pequeño, se hace tan pequeño que no se entera nadie de que ha llegado el Hijo de Dios a nuestro mundo, tan solo aquellos a quienes se los revela, los ángeles a los pastores, la estrella a los magos, y después, posteriormente, el mismo encuentro con Jesús irá dando ese fruto de conocimiento de quién es Él. Pero el mundo no se entera, es tan pequeña la entrada de Dios en nuestro mundo, y tan solo un siglo después, menos todavía de un siglo, aquello que ocurrió en un lugar pequeñito de Palestina se había extendido como la pólvora por toda la cuenca del Mediterráneo. Un siglo después hay comunidades cristianas, iglesia, creyentes en Jesucristo, desde la zona norte de África, Egipto, por supuesto Palestina, Siria, el Líbano, llegando a lo que entonces llamaban el Asia Menor, actual Turquía, y pasando al continente europeo a través de Grecia y después llegando hasta el lugar más apartado del mundo, que entonces pensaban que era pues lo que hoy es La Coruña. De tal manera que en la divisa de La Coruña pone non plus ultra, más allá no hay nada. Eso después quedará desmentido por la práctica, sí que había más. Pero entonces pensaban que ese era el fin de la tierra. Toda la cuenca del Mediterráneo llena ya de cristianos. Eso en menos de un siglo. Y no por obra de Cristo siquiera, que eso podría parecernos más normal. Cristo, el Hijo de Dios, puede conseguir muchas conversiones. De hecho, Él consiguió pocas, y tan solo en 3 años como mucho. Entonces, ¿cómo siguió la cosa? Pues precisamente por lo que hemos escuchado en la primera lectura. San Pablo, elegido personalmente por Cristo para ser su apóstol, pero muy pronto se da cuenta de que por mucho que él haga, e hizo mucho, no es suficiente. Y según iba creando comunidades cristianas aquí y allá, iba dejando colaboradores. ¿Y cómo hacía eso? Pues porque ya empezó a funcionar el sacramento
de la institución del sacerdocio. Y así le hemos escuchado en la primera lectura cómo a Timoteo le recuerda que por la imposición de las manos le entregó el ministerio que ahora está ejerciendo como obispo de Éfeso. Y le pide que continuamente esté reavivando lo que recibió por la imposición de las manos, por la ordenación sacerdotal, episcopal, en su caso. Y lo mismo hará con Tito en la isla de Creta, donde también le escribe diciéndole, dándole órdenes para que disponga que en cada ciudad, cuando surjan comunidades cristianas, vaya ordenando presbíteros que cuiden de ellas, que les sigan predicando el Evangelio, es decir, que sigan sembrando la palabra de Dios para que el reino de Dios se extienda. Y hoy somos testigos de cómo se ha extendido no ya el reino de Dios, sino porque el reino de Dios, diríamos, actúa en los corazones y eso no se ve, pero sí personas que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, personas que unos con mayor santidad, otros con menos santidad, como ocurre con los seres humanos, pero que están dando testimonio a su manera, cada uno, del reino de Dios, están tratando de extender el reino de Dios. Y Jesús es quien sigue actuando por medio de nosotros. Somos una semilla todavía más diminuta que Cristo, más diminuta que la de la mostaza. No somos nada, cada uno de nosotros. Pero sin embargo, cuando estamos actuando con la fuerza de Dios, como le recordaba San Pablo a Timoteo, con la fuerza de Dios se puede realizar maravillas. San Pablo, él solito, se recorrió miles de kilómetros sembrando toda aquella tierra de cristianos. Después, aunque nosotros no hagamos tanto, pero quieras que no, algo, si tratamos de vivir una vida cristiana seria, algo hacemos a nuestro alrededor, algo ayudamos a otros a que descubran el amor de Dios, el destino que nos tiene preparados y la redención de la que hemos sido hechos objeto por parte de Jesús. Es decir, queremos pertenecer al reino de Dios.